Hola otra vez, buenas. Bueno, seguimos con la física de primero de bachiller en la parte de cinemática y el estudio de los movimientos. Y ahora en esta pizarra vamos a hablar del movimiento de rotación, un movimiento que, como podéis comprender, es absolutamente fundamental. No tiene por qué ser en una circunferencia, cualquier movimiento que no vaya en línea recta lo podemos considerar como de rotación, porque, bueno, no es necesario esto en nuestro nivel, pero que cualquier curva en un punto de ella se puede confundir con una circunferencia, con lo cual, cuando hablemos de movimiento de rotación sobre una circunferencia, estamos hablando ya de un movimiento en general, ¿de acuerdo? Salvo los rectilíneos, que bueno, pues que son unos movimientos de rotación donde el radio podríamos decir que es infinito, pero ya eso ya lo hemos visto aparte. Venga, pues entonces vamos a ver este movimiento en sus dos caras, diríamos, en sus dos formas, que es cuando va con velocidad constante o cuando va con aceleración, también como hemos visto en los movimientos rectilíneos. Pues vamos para allá. Entonces, como siempre, efectivamente, lo primero vamos a definir qué magnitudes vamos a estudiar cuando una cosa se mueva. Y entonces, mirad, cuando una cosa da vueltas, en vez de hablar de las características cartesianas, de la X y de la Y, es mucho, bueno, es muy cómodo hablar, como veis, del ángulo, ¿vale? Del ángulo que la bola, estamos estudiando esta bola azul, ¿vale? ¿Vale? Forma con el eje, vamos a ver, este es el eje X, este es el eje Y, ¿de acuerdo? Entonces, claramente, como veis, diciendo cuál es el ángulo que la bola forma con el eje de las X, estamos definiendo su posición, ¿de acuerdo? Esta sería la bolita que estamos estudiando. Pero también, evidentemente, la otra magnitud es esta, el radio. Claro, para saber exactamente la posición de la bola no os hace falta, no es suficiente el ángulo, sino también la distancia. ¿Va? Bueno, pues entonces esas son las magnitudes circulares. Bueno, sobre todo la magnitud circular es realmente el ángulo, ¿de acuerdo? Que es cuando una cosa está dando vueltas, evidentemente es una función del tiempo. Bueno, pues análogamente, veis, aquí ya os dice que el ángulo que junto con el radio define la posición del cuerpo, la bola azul. Vale, y aquí ya tenemos estos. Después, la velocidad angular media. Claro, ese ángulo está cambiando, ¿vale? Entonces, el ángulo recorrido de la unidad de tiempo es lo que podemos llamar como velocidad angular media, ¿vale? Y esto tiene mucho que ver con la primera lección cuando hablamos de la variación de X. Aquí, de la misma manera que hablamos de la variación de la magnitud X, los conceptos son iguales para la variación de cualquier magnitud, incluido en este caso el ángulo, ¿vale? Entonces, la velocidad angular, claro, se llama velocidad angular media, es el ángulo recorrido de la unidad de tiempo, o lo que es lo mismo, es el ángulo barrido entre el tiempo que le cuesta barrer ese ángulo. O sea, como ya comentamos, ángulo final menos ángulo inicial, que se llama delta, ¿vale? dt, entre lo que marca el cronómetro al final menos lo que marcaba al principio, que es el tiempo transcurrido entre esas dos posiciones. Entonces, realmente lo que estamos haciendo, como veis, aquí es calcular la velocidad angular, claro, media, porque el mismo razonamiento que dijimos en la primera lección sobre la magnitud X, lo podemos decir aquí sobre la magnitud θ. Esta letra se llama θ, ¿vale? Vale, esto es esta letra, ¿vale? Que esa sería, bueno, estábamos diciendo que, claro, que esa sería la velocidad angular media, que si queremos hablar de la velocidad angular instantánea, tendríamos que hacer eso mismo, pero cuando el incremento de tiempo tiende a cero. Y eso debemos de recordar, o yo os lo recuerdo, si veis la definición de derivada, que eso se llama derivada de del ángulo, del ángulo respecto del tiempo. Esto, ¿vale? Ya veis, cuando el incremento de t, la delta, el incremento de t, delta de t, tiende a cero, la letra delta se transforma en la letra d nuestra pequeñita. ¿Vale? Y se lee así, derivada de θ respecto de tiempo, que también es un incremento infinitesimal del ángulo, que se llama en vez de θ, d de θ, entre el incremento infinitesimal del tiempo, que en vez de ser incremento, delta de t, es d de t. ¿Vale? Bueno, y análogamente, ¿qué vamos a hacer? Definir la aceleración media, como veis, angular, que se llama alfa, ¿de acuerdo? Que es
claro, la variación de la velocidad angular en la unidad de tiempo. Y entonces la aceleración angular media pues es exactamente igual que la aceleración que definíamos en el movimiento rectilíneo, pero en este caso referido al ángulo y a la velocidad angular. Como veis, la aceleración angular media es lo que ha variado la velocidad angular entre el tiempo que lo ha hecho. Y de la misma manera se define la aceleración angular instantánea como ese mismo cociente, pero cuando el incremento de tiempo tiende a cero, o lo que es lo mismo, cuando cambiamos la delta por d. Y entonces leeremos la derivada de omega respecto del tiempo, ¿vale? Porque, bueno, sí, esto, de la misma manera que hemos dicho que la letra esta era tita, la omega, esta de aquí, que es nuestra W, pero bueno, es griega, omega, ¿vale? Y la aceleración angular, que es la alfa, que ya la conocéis, ¿vale? Bueno, pues lo ponemos. Es que a los ángulos, a las magnitudes circulares, por costumbre, se les suele dar nombres de las letras griegas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ahora ya, una vez que hemos visto las definiciones, que creemos que cuando hablamos de las definiciones lineales sí que le dedicamos más tiempo, aquí, bueno, pues las ideas son las mismas, esperamos habernos explicado, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que nos interesa para los problemas, eso está muy bien, porque pensamos que siempre no podemos ser unos meros repetidores de lo que me están diciendo, que sepamos qué son las cosas, está muy bien que sepamos qué hemos definido como el ángulo tita, que define el movimiento de un móvil, qué hemos definido como omega y qué hemos definido como la aceleración angular. Una vez hecho eso, para los problemas lo que nos interesa es lo que vamos a ver ahora. Hay dos tipos de movimientos, que está el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente acelerado. Exactamente igual que con los movimientos lineales. Entonces, mirad, en el movimiento uniforme, no uniforme, bueno, fijaos, es aquel en donde la velocidad angular es constante. Os podéis hacer una idea, pues por ejemplo, la Luna alrededor de la Tierra, que más o menos le cuesta un mes dar la vuelta, 28 días. La Tierra alrededor del Sol, que también le cuesta más o menos dar una vuelta 360 días, o incluso la Tierra alrededor de sí misma, que todos los días le cuesta 24 horas, ¿de acuerdo? Entonces, claro, cuando la velocidad angular es constante, se puede definir y se debe definir el periodo, como el tiempo en que se tarda en darle una vuelta. Ese concepto es, vamos, la palabra periodo os va a aparecer de ahora en adelante bastante, ¿vale? Periódico viene de ahí, el periódico es todos los días, bueno, puede ser una revista cada mes, pero siempre se repite al cabo de cierto tiempo y por eso precisamente cuando un fenómeno se repite al cabo de cierto tiempo, al tiempo que pasa entre ambas posiciones, en este caso, se llama periodo. O sea, el tiempo que le cuesta dar una vuelta o estar en el mismo sitio otra vez se le llama periodo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que definido eso, para calcular la velocidad angular en este tipo de movimientos no tenemos más que dividir la vuelta entera, que son 2 pi radianes, entre el periodo, que es el tiempo en que le cuesta dar esa vuelta. Y ya llegamos de esa manera a la primera ecuación del movimiento uniforme, que es esta, que la velocidad angular la vamos a poder calcular como 2pi partido del periodo. Una fórmula absolutamente fundamental, donde, por supuestísimo, la unidad del ángulo está en radianes, ¿vale? Entonces hemos puesto, y esto me daría, ya veis, en radianes por segundo. Aconsejamos trabajar por ello en radianes. Veremos en los problemas cómo se pasa de unas unidades a otras, que ya lo hemos visto en la trigonometría. Cualquier cosa que tenga que ver con matemáticas, ya sabéis que se nos pueden olvidar las cosas, por supuesto, pero las recordamos y vamos a donde tengamos que ir. Bueno, la segunda fórmula y última en este tipo de movimientos es la que nos calcula el ángulo girado en un tiempo determinado, que evidentemente no puede ser más que esta, omega por t. Claro, si omega es el ángulo girado en la unidad de tiempo, en t unidades de tiempo, el ángulo girado será omega por t, ¿de acuerdo? Bueno, y estas son las dos fórmulas para este movimiento. Ahora tenemos movimiento circular uniformemente acelerado. Es aquel en donde la aceleración angular es constante. Y dado que la definición matemática es la misma, tanto en movimientos rectilíneos que en angulares, o sea, en rotación, bueno, ya veis que las fórmulas son exactamente, bueno, no las mismas, pero con la misma expresión, ¿vale? El ángulo girado es omega inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado,
y la velocidad angular en función del tiempo es la velocidad angular inicial más alfa t. Esas son las dos fórmulas fundamentales. Si entre las dos nos quitamos el tiempo, tenemos esta tercera, que bueno, pues que efectivamente cuando el dato no sea el tiempo, o sea, cuando no conozcamos el tiempo, esta tercera fórmula, omega final al cuadrado menos omega inicial al cuadrado y igual a 2 veces la aceleración angular por el ángulo, pues puede venir muy bien. Y ya por último, recordaos que cuando estamos dando en una circunferencia, perdón, si tenemos una circunferencia, ¿vale? Y aquí tenemos este ángulo, ¿va? Y esto es el radio. La longitud del arco, esta longitud, ¿vale? Viene dada, como veis, por esta fórmula, ¿de acuerdo? Es el radio por el ángulo. Claro, sabemos que a un ángulo de un radian le corresponde un radio. Pues a tita radianes, tita radios, ¿vale? Por eso es importante la definición de radian, entre otras cosas, vamos. ¿De acuerdo? Y esta fórmula, dice, la utilizaremos cuando nos pregunten el espacio recorrido por el móvil en su giro. ¿De acuerdo? Bueno, a continuación vamos a ver dos ejemplos sencillos para familiarizarnos con las fórmulas. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces. Mirad. Dice, calcular la velocidad angular de la Tierra alrededor del Sol. Y no hay más datos, porque claramente se trata de un movimiento de velocidad angular constante, pues todos los años se recorre el mismo ángulo, una vuelta, en el mismo tiempo, que evidentemente son 365 días aproximadamente. Este problema a veces cuando os lo ponen así, tal como está enunciado en rojo, os quedáis con los ojos cuadrados. Pues, hombre, si nos hubieran preguntado la velocidad angular de Mercurio, pues igual ahí podríamos pensar que no sabemos el periodo de Mercurio, como realmente no lo sabemos. O yo por lo menos ahora mismo, siempre podríamos buscarlo, pero el caso de la Tierra, jolín, pues son 365 días. Me podríamos haber puesto más un cuarto, ya sabéis, pero bueno. Utilizamos, por lo tanto, las fórmulas para este tipo de movimiento. Como es un movimiento de velocidad angular constante, como se ha dicho ahí, la velocidad angular es 2pi partido del periodo, por lo tanto, nada, el periodo son 365 días y como veis, lo único que hemos hecho ha sido aquí pasarlo a segundos, ¿de acuerdo? De tal manera que la velocidad angular es muy pequeña en radianes por segundo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno. Ahora, un ventilador que gira a 60 revoluciones por minuto se desenchufa y tarda 30 segundos en pararse con la aceleración angular constante. Dice, hallar el ángulo, la aceleración angular y el ángulo girado en vueltas hasta pararse y la distancia recorrida por un punto de la periferia si el radio de las aspas es de 20 centímetros, ¿vale? Bueno, nos dice aquí, dado que la velocidad va variando, no se trata claramente de un movimiento de velocidad angular constante. De hecho, en el enunciado ya se nos advierte de que se para con una aceleración angular constante. Entonces, vamos a ir. Tenemos las dos fórmulas que hemos dicho, pero lo primero que hacemos es, como veis, pasar estas revoluciones por minuto a radianes por segundo. Claro que se puede hacer con factores de conversión, pero también, fijaos, aquí que tenemos revolución entre minuto. Joder, pues que hemos puesto 2pi radianes, que es una revolución entre 60 segundos, y nos da la velocidad angular en radianes por segundo. Claro, después, eso, el tiempo en que se ha parado son 30 segundos y la velocidad angular final claramente es cero, puesto que se ha parado. Entonces yo creo que, fijaos, si tenemos la velocidad angular, el tiempo y la velocidad angular final, de las dos fórmulas nos viene al pelo esta de aquí, claramente, ya veis. Velocidad angular final es igual a la inicial más alfa t, de donde sustituyendo y dado que conocemos todo excepto alfa, pues despejamos alfa, que nos sale menos pi quinceavos, sí, radianes por segundo al cuadrado. Os aconsejamos dejarlo así, ¿vale? Bien. Y ahora ya dice, ¿qué nos preguntan? El signo negativo significa que la rueda se va parando y que la velocidad angular decrece. Claramente ahora nos preguntan las vueltas. O sea, eso significa el ángulo, claramente. Entonces voy a la fórmula del ángulo, que es velocidad angular inicial por el tiempo, más un medio de alfa por t cuadrado, y calculamos, sustituyendo, conocemos todo, calculamos el ángulo. Y ese ángulo, evidentemente, nos da en radianes. ¿Qué hacemos? Pues para pasar a radianes, bueno, aquí lo he hecho por factor de conversión. Fijaos, hemos puesto 30 pi radianes y aquí el factor de conversión.
como venimos de rayanes, abajo pongo rayanes y arriba a donde quiero llegar, que es a vueltas, que es una revolución. Entonces, fijaos que ponemos que abajo 2 pi rayanes y arriba una vuelta, con lo cual hacemos estas operaciones y nos queda que justamente ha dado 15 vueltas, ¿de acuerdo? Y ahora, para calcular la distancia recorrida por un punto de la periferia, aplicamos la última fórmula dada en geometría, que es que la longitud recorrida en un giro es igual a R por tita. Claro, y tita puede ser mayor de una vuelta. Por supuesto, aquí veis la necesidad de, bueno, de que los ángulos empiezan en cero y siguen indefinidamente. Y entonces ya veis, son, bueno, pues 0,2 por 30 pi, que serían pues 6 pi metros, que serían pues unos 20 metros si lo queremos poner en decimal, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas serían las definiciones sobre el movimiento circular. Y ahora en la siguiente lección, os lo advertimos ya aquí, vamos a ver la relación que hay con las magnitudes lineales. Porque claro, cuando un cuerpo se mueve, la única aceleración que tiene es la que definimos como la derivada de la posición respecto al tiempo. Y vamos a ver algo en la siguiente lección muy interesante, que es la relación que tiene la aceleración del cuerpo con la aceleración angular que hemos visto. ¿De acuerdo? Bueno, bien, como vamos a ver en la siguiente pizarra, pues a por ello. Insistimos que es muy, bueno, todas, pero la que vamos a ver ahora es la siguiente a esta, muy importante y fundamental. Pues, como siempre, esperándonos habernos explicado, pues ánimo y a por ello.